Wanda Lionel se miró las manos. A la luz de la tenue lámpara de la oficina, su anillo de boda brillaba en el dedo anular, un sencillo anillo de oro, sin piedras ni dibujos, tan sencillo como lo habían sido sus esperanzas de un matrimonio feliz. Wanda, tenemos 3 pacientes más en la cola. Está hoy con nosotros. La voz del doctor Pearson la sacó de sus pensamientos. Lo siento, Mike. Le dedicó una sonrisa profesional. Estoy un poco cansada. Ya me las arreglaré. Ser recepcionista en una clínica médica requiere concentración. No puedes dejar que los problemas domésticos afecten a tus obligaciones. Wanda apartó sus pensamientos pesimistas y volvió a rellenar los formularios. Le quedaban 2 horas de turno y tenía que ir a la tienda antes de volver a casa. Hacía tiempo que la palabra bye había perdido su verdadero significado. El piso alquilado en Westwood Avenue donde vivía con su marido, Lester, y la madre de este, Mildred, era más bien un lugar donde dormía. Un lugar donde tenía que andar de puntillas, vigilar cada palabra e inventar un sinfín de excusas. Cuando conoció a Lester en una conferencia sobre seguros médicos, 6 años atrás, parecía el epítome de la confianza y la ambición. De pelo castaño, ojos marrones y sonrisa fácil, irradiaba energía y vitalidad. Trabajaba como agente de seguros, soñaba con abrir su propia empresa y nunca se cansaba de hablar del futuro. Wanda, cansada de la soledad y la rutina de una ciudad de provincias, vio en él una oportunidad para una nueva vida. Su romance se desarrolló rápidamente. 5 meses después se casaron, y 1 año más tarde Lester perdió su trabajo. Reducción de plantilla, explicó. No pasa nada, encontraré algo mejor. Wanda no lo dudó. Incluso cuando decidió tomarse una pausa para replantearse sus perspectivas profesionales. Incluso cuando esa pausa se prolongó durante meses. Después de todo, ella le quería, y el amor implica apoyo en momentos de necesidad, ¿no? Al principio, Lester enviaba currículos y acudía a entrevistas, pero con cada rechazo su entusiasmo decaía. Se volvió irritable, culpaba a todos los que le rodeaban de sus fracasos, y entonces dejó de buscar trabajo por completo, pasando los días frente al ordenador, supuestamente desarrollando un plan de negocio que nunca llegó a fructificar. Estoy en una reunión, susurró Wanda, tapando el auricular con la mano. Al otro lado de la línea, la voz irritada de Lester le exigió que se acordara de comprar su sidra de manzana favorita. Te dije que no me llamaras al trabajo para pequeñeces como esa, habría dicho Lester si la situación hubiera sido al revés. Pero la situación nunca se había invertido. Durante los últimos 5 años, Wanda se había convertido en el único sostén de su pequeña familia, pagando el alquiler, las facturas, la compra, la ropa e incluso algún que otro entretenimiento, como suscripciones a servicios de streaming, que Lester utilizaba sobre todo. Y entonces Mildred entró en sus vidas. Mamá está sola desde que murió papá, dijo Lester hace 3 años. Necesita apoyo. Es solo temporal, un par de meses como mucho. Wanda no podía oponerse. Después de todo era la madre de su marido, una viuda anciana que necesitaba ayuda. ¿Quién era ella para negarse? Temporalmente, se extendió durante 3 largos años. Desde el primer día, Mildred asumió el cargo de señora tácita de la casa. Hubo que reformar el pequeño piso de una habitación. La pareja se instaló en el salón, cediendo el dormitorio a su suegra. Una persona mayor necesita espacio personal, insistió Lester, sin darse cuenta de que ahora él y Wanda dormían en un sofá plegable. Mildred Corbett era una mujer de baja estatura, pero con una postura imponente y una mirada aguda que incomodaba a Wanda. Llevaba el pelo canoso perfectamente peinado y prefería la ropa de colores pastel, creando la imagen de una anciana gentil. Pero tras esa coraza se escondía un temperamento férreo y una confianza inquebrantable en su propia rectitud. «Wanda, querida», dijo con voz dulce, «has vuelto muy tarde.
Mi pobre chico ya estaba preocupado. Ya sabes, en nuestros tiempos las esposas solían llegar a casa a la hora y preparar la cena. Wanda asintió, apretó los dientes y se fue a la cocina a cocinar, a pesar de su cansancio tras un turno de 10 horas. Al fin y al cabo, Lester y su madre estaban deseando disfrutar de una comida casera. «Wanda, necesito dinero para unos zapatos nuevos», le dijo Lester una mañana mientras se preparaba para ir a trabajar. «Lester, ayer pagué el alquiler y la electricidad. Falta una semana para cobrar y nos estamos quedando sin comida. ¿Qué sugieres? ¿Quieres que vaya por ahí como un vagabundo?» Su cara se contorsionó de resentimiento. «No estoy pidiendo algo imposible». «Por supuesto, cariño», suspiró ella. «Ya se me ocurrirá algo». Ese día aceptó un anticipo explicando humillantemente el motivo al departamento de contabilidad. «¿Recuerdas cómo soñábamos con una casa con jardín?», le preguntó Wanda una noche durante la cena, intentando reavivar el viejo soñador que había en su marido. «Wanda, no empieces», dijo él. «Sabes que no es el momento de hablar de eso». «¿Cuándo lo será?» «Cuando consiga un trabajo en condiciones», soltó Lester. «No presiones a mi hijo», intervino Mildred. «Ya lo hace todo por esta familia». «¿Qué es qué?», quiso preguntar Wanda, pero guardó silencio. Esa pregunta provocaría otro escándalo y ella no tenía energía para conflictos. Cada día el abismo entre los cónyuges se hacía más profundo. Lester se había convertido en un cascarón vacío del hombre que ella había amado. Se pasaba el día jugando al ordenador, las tardes hablando con su madre y rara vez notaba la presencia de su mujer, excepto cuando necesitaba dinero o la cena preparada. «Wanda», se le acercó Mildred en la cocina una tarde, «quería hablar contigo sobre el futuro de Lester». Wanda dejó a un lado el cuchillo con el que estaba cortando verduras y miró con recelo a su suegra. «Es un chico con mucho talento, ¿sabes?», continuó Mildred, alisando los pliegues de su falda beige. «Solo necesita capital para empezar. Estaba pensando que tal vez podría pedir un pequeño préstamo al banco». «¿Un préstamo?». Wanda no daba crédito a lo que oía. «Mildred, apenas llegamos a fin de mes. No puedo pedir un préstamo». «Es por el bien de la familia». El tono de Mildred se volvió más frío. «Pero, claro, si no te interesa el futuro de tu marido». «No es eso. Es que ya tenemos muchas deudas. Las tarjetas de crédito están casi al límite». «Esas excusas, Wanda». Mildred sacudió la cabeza. «¿No ves cómo mi hijo está sufriendo por la inacción? Necesita una oportunidad». Wanda pensó en el hecho de que Lester estaba sentado en el salón, jugando a algún tipo de juego de disparos. ¿De qué clase de sufrimiento estamos hablando? Pero era inútil discutir con su suegra. «Lo pensaré, Mildred». Aquella noche, tumbada junto a su marido en el incómodo sofá, Wanda se quedó mirando el techo. Antes había soñado con hijos, con una gran familia feliz. Ahora aquellos sueños le parecían ridículos. ¿Qué hijos? En aquel piso no había sitio ni para los adultos, y un dormitorio completo para un niño era imposible. Además, ¿cómo iban a traer niños a un entorno en el que el padre era un jugador en paro y la abuela una manipuladora? «Lester», llamó en voz baja, sabiendo que su marido estaba despierto, aunque fingía estarlo. «¿De verdad quieres pedir un préstamo para un negocio? ¿Te lo ha dicho ya mamá?». Se volvió hacia ella, con el rostro apenas visible en la oscuridad. «Sí, es una gran idea. Llevo mucho tiempo pensando en montar una empresa de consultoría». «Pero no tienes experiencia en consultoría». «Tengo muchas ideas, Wanda». Había un entusiasmo repentino en su voz que ella no había oído en años. «Ya he esbozado un plan de negocio. Solo necesitamos 30,000 para empezar». «30,000». La cifra le dio un vuelco al corazón. Eso era lo que ganaba en un año, ahorrando para todo, incluidas sus propias necesidades. «Lester, esto es muy arriesgado. Si el negocio fracasa, nos quedaremos con una deuda enorme». «¿No me crees?».
cambió inmediatamente al modo de niño resentido. Nunca lo hice. Siempre pensé que era un perdedor. ¿Qué eres? Wanda intentó cogerle la mano, pero él se la apartó. Solo tienes que pensar bien las cosas, hacer un plan de verdad. Ya tengo un plan, levantó la voz. Pero tú, por supuesto, lo sabes mejor que nadie. Tú mandas, y yo no soy más que un don nadie. Lester, por favor. Pero él ya se había vuelto de espaldas a la pared, dando a entender que la conversación había terminado. Al día siguiente, durante el desayuno, Mildred se encontró con Wanda con una mirada gélida. «Has disgustado a mi chico», dijo en lugar de saludarle. Solo estaba sugiriendo un plan más cuidadoso. Wanda se sirvió una taza de café, intentando mantener la compostura. «Un préstamo es un gran paso. Así que no apoyas a tu marido». Mildred apretó los labios. «En mi familia, las esposas siempre han defendido a sus maridos. Mi madre nunca cuestionó las decisiones de mi padre». «Los tiempos han cambiado, Mildred. Para peor, si me lo preguntas», suspiró teatralmente mi suegra. «Las mujeres se han vuelto demasiado independientes, ya no respetan a los hombres». Wanda miró el reloj. Faltaban 40 minutos para que empezara la jornada laboral. «Tengo que irme», terminó el café de un trago y se levantó de la mesa. «Lester está muy disgustado», insistió Mildred. Le hacía mucha ilusión contar con su apoyo. «Lo discutiremos esta noche». Pero esta noche Lester la ignoró desafiante, contestando con respuestas de una sola palabra y sin apartar la vista de su ordenador. Esta guerra fría duró 3 días, hasta que Wanda se dio por vencida. «De acuerdo», dijo, sentándose en el borde del sofá mientras Lester jugaba a otro juego de disparos. «Vamos a ver tu plan de negocio y a pensar en un préstamo». La cara de su marido se iluminó. «¿En serio?». Incluso puso el juego en pausa. «No te arrepentirás, ya verás. Será un gran avance». Wanda sonrió débilmente, sintiendo una pesadez que crecía en su pecho. Sabía que era otra apuesta que solo acabaría en más deudas. Pero, ¿qué podía hacer? Lester había estado inusualmente amable aquella noche, llamándola «mi niña buena», e incluso sugiriéndole que fueran al cine este fin de semana, por primera vez en muchos meses. Wanda se permitió creer que tal vez las cosas aún podían arreglarse. Quizá bajo las capas de apatía e irritación aún se escondía el Lester al que había llegado a querer. Por desgracia, el entusiasmo de su marido duró exactamente 2 semanas. Durante ese tiempo tuvo tiempo de crear un logotipo para la futura empresa y elegir muebles de oficina en el catálogo, y luego volvió a sumergirse en los juegos de ordenador. Cada vez que Wanda le preguntaba cautelosamente por los progresos, él se desentendía. «No me presiones, creo». El préstamo seguía en los planes, y Wanda se alegraba secretamente de ello. Al menos no se habían endeudado. Wanda miró el reloj y suspiró. La jornada laboral llegaba a su fin, lo que significaba que necesitaban volver a la fría atmósfera que pretenciosamente llamaban hogar. «Wanda, ¿estás bien?». Susan, la enfermera y única persona de la clínica con la que Wanda había entablado una relación amistosa, se detuvo junto a su mesa. «Estoy bien, gracias», respondió Wanda automáticamente. «Lo dices todos los días, pero cada vez estás peor», bajó la voz Susan. «Mira, no quiero entrometerme, pero si necesitas hablar, ya sabes, he pasado por un pésimo divorcio, así que...». «Gracias, pero Lester y yo estamos bien», mintió Wanda. Admitir en voz alta que su matrimonio se había convertido en una farsa sería admitir su propia derrota. «Si tú lo dices», Susan claramente no la creía. «Que sepas que no estás sola, ¿vale?». Wanda asintió agradecida. Susan tenía razón. Últimamente no tenía buen aspecto. El estrés constante y la falta de sueño habían dejado sus huellas: ojeras, piel pálida, cabello descolorido. Antes era una mujer atractiva con una sonrisa radiante, pero ahora parecía su propia sombra pálida. De camino a casa, paró en el supermercado.
Dentro de 3 días era Navidad y necesitaba comprar comida para una cena festiva. Tal vez las vacaciones suavicen los bordes afilados, pensó Wanda mientras elegía un pavo. El pensamiento sonaba ingenuo incluso en su propia cabeza, pero se aferró a cualquier esperanza. El 24 de diciembre, Wanda se despertó antes de lo habitual. Aún estaba oscuro fuera de la ventana, y Lester dormitaba tranquilamente a su lado, envuelto en una manta. Se levantó con cuidado del sofá, procurando no despertar a su marido, y se dirigió de puntillas a la cocina. Hoy había mucho trabajo que hacer. El piso estaba inmerso en un silencio que por una vez parecía apacible y no opresivo. Wanda encendió la pequeña lámpara que había sobre la encimera para no molestar a los que aún dormían y sacó de la nevera el pavo que había comprado el día anterior. La cena de Navidad debía ser especial, pasara lo que pasara. Quizá esta noche cambie las cosas, pensó mientras preparaba el adobo para el ave. Las fiestas a veces hacían maravillas, ablandando incluso los corazones más rancios. Tal vez durante una deliciosa cena en un piso bellamente decorado, se sintieran de nuevo como en familia. A las 8 de la mañana, el pavo ya estaba preparado y enviado al horno. La masa de la tarta de manzana, la especialidad de Wanda, estaba amasada y guardada en la nevera, y una bolsa de puré de patatas esperaba en la mesa. Wanda se preparó una taza de café y se sentó junto a la ventana, observando el despertar de la ciudad. Raros copos de nieve se arremolinaban en el aire, posándose en las ramas heladas de los árboles. Una nochebuena perfecta, al menos al otro lado de la ventana. ¿Ya te has levantado? La voz de Mildred la hizo estremecerse. Su suegra estaba en el umbral de la puerta, vestida con una bata azul oscuro, con el pelo gris impecablemente peinado a pesar de lo temprano que era. «Buenos días, Mildred», sonrió Wanda. «Sí, he pensado empezar a cocinar temprano. Espero que recuerdes que no como demasiada grasa». Mildred se dirigió a la cafetera. «Mi médico me dijo que no comiera alimentos grasos por culpa del colesterol». «Claro que me acuerdo». Wanda tomó un sorbo de café, ocultando su irritación. Era muy consciente de los problemas de salud imaginarios de su suegra, a la que le gustaba manipular. «Asaré pollo sin piel especialmente para ti». «Muy amable por tu parte». Mildred se sirvió una taza de café y añadió 2 cucharaditas de azúcar. «Hasta aquí llegó la regla de no tomar grasas. Quería hablarte de un regalo para Lester. Ya le he comprado ese jersey que quería desde hace años». «Cariño, eso no es suficiente». Mildred frunció los labios. «Pensé que podríamos comprarle un nuevo ordenador para jugar, el que había elegido en la tienda». Wanda sintió que se le apretaban las tripas. Un ordenador de juegos nuevo costaba más de $1000, una cantidad que no podía permitirse, sobre todo después de todo lo que se había gastado en la cena. «Mildred, no puedo», empezó. «No te pido que lo pagues todo», la interrumpió su suegra. «Yo pagaré mi parte, $400». Wanda contuvo un suspiro. Aunque aceptara, tendría que desembolsar más de $600, la mitad del alquiler mensual, dinero que simplemente no tenía. «No creo que sea una buena idea», dijo con cautela. «Lester pasa demasiado tiempo jugando. Quizá deberíamos darle algo más». «¿Quieres privarle de su único placer?». La voz de Mildred se volvió acerada. «¿Después de todo lo que ha pasado?». «¿Qué ha pasado?». Wanda quería preguntar, pero sabía que eso conduciría a otra discusión, y hoy, Nochebuena, quería paz y tranquilidad. «Hablemos de ello más tarde», sugirió. «Tengo mucho que hacer en la cocina». Mildred apretó los labios, pero no insistió. Se dio cuenta de que podía retomar la conversación en cualquier momento, cuando Lester estuviera allí, dispuesto a ponerse del lado de su madre. El día transcurrió en un frenesí de actividad. Wanda decoró el piso con guirnaldas y velas, extendió sobre la mesa un mantel festivo, regalo de sus padres para su boda y la de Lester.
Sacó de la caja las copas de cristal que apenas utilizaban. Todo tenía que parecer especial, mágico. Lester no se despertó hasta el mediodía y fue directamente al ordenador, echando solo un vistazo al piso transformado. «Tiene buena pinta», dijo antes de sumergirse en otro juego. Wanda apretó los dientes, pero no dijo nada. No iba a pelearse esta noche. Esta noche iba a ser una noche especial. A las 6 todo estaba listo. El pavo con manzanas y romero desprendía un aroma alucinante. El puré de patatas con aceite de trufa, un pequeño lujo que Wanda se había permitido para estas fiestas, esperaba en el horno. En la mesa se estaba dorando una tarta de manzana y canela. Una botella de champán, otra compra poco habitual para su presupuesto, se enfriaba en la nevera. Wanda se duchó y se puso el vestido verde esmeralda que guardaba para ocasiones especiales. Favorecía su esbelta figura y el tono rojizo de su pelo. Incluso se maquilló ligeramente y se soltó el pelo, habitualmente recogido. Al mirarse en el espejo, casi reconoció a la mujer brillante y esperanzada que había sido 6 años atrás. «Lester, la cena es dentro de 30 minutos», dijo al pasar junto a su marido, que seguía sentado frente al ordenador. «Deberías cambiarte». «Voy para allá», dijo él sin apartar los ojos de la pantalla. «Déjame terminar este nivel». Wanda suspiró y fue a la cocina a poner la mesa. Mildred ya estaba allí, vestida con un vestido azul oscuro con un broche de copo de nieve en el pecho. «¡Qué vestido tan colorido!», comentó su suegra, dirigiendo a Wanda una mirada apreciativa. «Un poco chillón para una cena familiar, ¿no crees?» «Es Navidad, Mildred», intentó sonreír Wanda. «Es época de colores vivos. En mis tiempos, las mujeres preferían colores más apagados». Mildred se acercó a la mesa y reorganizó los cubiertos que Wanda acababa de colocar. «Las servilletas están dobladas de otra manera, querida. Deja que te las enseñe». Wanda se hizo a un lado, dejando que su suegra tomara la iniciativa. Esta noche estaba dispuesta a conceder cualquier cosa para que la velada transcurriera sin sobresaltos. Cuando Lester apareció por fin en la cocina, vestido con un viejo jersey y unos vaqueros, Wanda reprimió su decepción. Había esperado que él también intentara parecer festivo, pero parecía que era una velada normal y corriente para él. «Vaya, está todo arreglado», miró alrededor de la mesa, «y huele delicioso. Siéntense», Wanda señaló los asientos. «Enseguida vuelvo con el pavo». Sacó el ave del horno, la transfirió con cuidado a una gran fuente y la llevó a la mesa. Era el momento que había imaginado durante todo el día. Sonrisas, miradas de admiración, un cálido ambiente familiar. Pero cuando puso el plato en la mesa, Mildred solo miró el pavo con aire crítico. «Parece un poco seco», comentó. «Siempre he dicho que cocinar un pavo es todo un arte». Wanda ignoró el comentario y sirvió el champán en copas. «Propongo un brindis», alzó la copa. «Por nosotros, por la familia, por la Navidad». «Por la familia», se hicieron eco Lester y Mildred, pero sus voces carecían de la calidez que Wanda había esperado. La cena empezó casi en paz. Lester se atiborró de comida con gusto, halagando de vez en cuando uno u otro plato. Mildred, como de costumbre, comió en pequeñas porciones, sin olvidarse de intercalar comentarios sobre cómo se cocinaba en su época. Wanda apenas probó la comida, demasiado excitada para sentir hambre. Estaba pensando, comenzó a decir con cautela cuando todos hubieron pasado al postre, que tal vez el año que viene podríamos ir a algún sitio por Navidad, alquilar una cabaña en las montañas o ir a la costa. ¿Con qué dinero? Lester respondió enseguida. Podría ahorrar un poco cada mes, sugirió Wanda. Y quién sabe, quizá para entonces tengas trabajo y puedas... Ya estás otra vez. Lester apartó el plato. ¿Por qué siempre tienes que recordarme que estoy en paro? No quería decir eso, intentó corregir Wanda. Solo pensé que estaría bien cambiar de aires. ¿No te gusta nuestra casa?, intervino Mildred.
Claro que no es tan elegante como estás acostumbrada. No es eso. Wanda sintió que la velada empezaba a decaer. Solo quería sugerir algo nuevo para variar. Viajar es tirar el dinero, la interrumpió Mildred. En nuestra época, la gente sabía ahorrar. Sí, mamá, tienes razón. Lester miró molesto a Wanda. Hay gente que solo piensa en cómo gastar el dinero. Wanda respiró hondo, tratando de calmarse. No cedas, se dijo a sí misma. No dejes que arruinen la velada. Hablando de dinero, Mildred se volvió hacia su cuñada. ¿Has pensado en un regalo para Lester? Wanda se quedó helada. Esperaba que su suegra se olvidara de la conversación de esta mañana. Le he comprado el jersey que quería, respondió. Uno con el logotipo de su juego favorito. ¿Un jersey? Mildred parecía realmente sorprendida, pero estábamos hablando del ordenador. Lester, ¿puedes creer que tu mujer piense que necesitas un jersey por Navidad? Lester miró a su madre y a su mujer. ¿Qué ordenador? El ordenador de juegos que viste en la tienda, contestó Mildred antes de que Wanda pudiera abrir la boca. Le sugerí a Wanda que podríamos regalártelo juntos. Yo aportaría mi parte y ella... Mildred, no lo hemos discutido definitivamente. Wanda sintió que el color le inundaba la cara. ¿Por qué no? Lester parecía un niño al que le hubieran prometido un caramelo y luego se lo hubieran quitado. Sería un regalo estupendo. Lester, este ordenador cuesta más de $1000. Intentó hablar Wanda con calma. Ahora mismo no tenemos tanto dinero. El alquiler, las facturas. Siempre lo mismo, la interrumpió su marido. Facturas, alquiler, dinero para ahorrar. Solo quiero un ordenador en condiciones. ¿Es demasiado? Ahora no. Wanda intentó controlar la situación. Quizá dentro de unos meses, cuando me den la paga extra. Siempre es más tarde. Lester golpeó la mesa con el puño, haciendo tintinear los vasos. Cuando se trata de mí, siempre hay una razón para decir que no. No es justo. Wanda sintió que la ira le hervía en el pecho. Te compro todo lo que necesitas. Ropa, comida, pago tus suscripciones a servicios de juegos. ¿Así que ahora llevas la cuenta? Lester se levantó de la silla y se cernió sobre ella. ¿Me recuerdas lo mucho que haces por mí? Como si tuviera que agradecerte cada trozo de pan. No me refería a eso. Wanda también se levantó. No quería sentirse en una posición de sumisión. Solo digo que ahora no podemos permitirnos una compra tan grande. ¿Lo ves, mamá? Lester se volvió hacia Mildred. ¿Ves con lo que tengo que vivir? Constantes recriminaciones, constantes recordatorios sobre el dinero. Mildred sacudió la cabeza con tristeza. Siempre he dicho que las mujeres modernas no se dan cuenta de lo importante que es apoyar moralmente a sus maridos, dijo. En mis tiempos, las esposas sabían que a veces había que sacrificar los propios deseos. Esta fue la gota que colmó el vaso. Wanda sintió salir todas las emociones que había estado conteniendo. ¿De qué sacrificios estás hablando? Su voz temblaba de tensión. Trabajo 10 horas al día para pagar este piso y daros de comer a los dos. No me he comprado ropa nueva en 2 años porque todo el dinero se va en alquiler y facturas. Duermo en un sofá-cama porque te di el dormitorio a ti, Mildred. ¿De qué otros sacrificios estamos hablando? Se hizo un gran silencio en la habitación. Lester miró a su mujer como si la viera por primera vez. Mildred tenía el rostro pétreo y aferraba la servilleta con la mano. «¿Cómo te atreves?», dijo por fin Lester, en voz baja y peligrosa. «¿Cómo te atreves a hablarle así a mi madre?». Lester no pretendía... «No, eso es exactamente lo que querías decir», dio un paso hacia ella. «Todo este tiempo has fingido apoyarme, pero me has tratado como a una carga. Creías que los dos éramos una carga». «Nunca he dicho...». «No necesitas palabras», Lester estaba furioso. «Está escrito en tu cara. Siempre me has menospreciado, siempre has pensado que era un perdedor. ¿Crees que no veo tus miradas cuando estoy jugando, tus suspiros cuando te pido dinero?». Wanda sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas.
pero con un esfuerzo de voluntad las contuvo. No iba a llorar delante de ellos. «Nunca pensé que fueras un fracaso», dijo con firmeza. «Siempre he creído en ti, te he apoyado. Pero han pasado 5 años, Lester. 5 años en los que no has hecho ni un solo intento de encontrar trabajo. 5 años en los que lo he llevado todo, el trabajo, la casa, a los dos. Y sí, a veces es duro para mí, a veces estoy cansada. ¿Eso me convierte en una mala esposa? ¿Lo ves, mamá?» Lester se volvió hacia Mildred, ignorando por completo las palabras de Wanda. «¿Ves lo que piensa de nosotros? Que somos una carga». «Lo comprendo, hijo». Mildred se puso a su lado y le puso la mano en el hombro. «Siempre supe que no era la mujer para ti». Wanda no podía creer lo que estaba pasando. ¿Cómo podía convertirse en esto una conversación normal sobre un regalo? ¿Cómo había podido salir tan mal la cena que había planeado con tanto esmero? «Creo que todos tenemos que calmarnos», sugirió, tratando de encarrilar la velada. «Tomemos un poco más de champán y...» «No». Lester levantó la mano, deteniéndola. «Ya lo tengo». Por fin todo encajaba en su sitio. Se enderezó mirando a su mujer. «Eres una carga y ya no puedes vivir con nosotros», dijo lentamente, pronunciando cada palabra con claridad. Wanda se quedó paralizada, sin dar crédito a lo que oía. ¿Una carga? ¿Ella? ¿La mujer que había mantenido a su familia todos estos años? «Así es, hijo». Mildred sacudió la cabeza con satisfacción. Ya era hora de que ajustáramos cuentas. Wanda miró la mesa festiva, las guirnaldas en las paredes, los regalos bajo el arbolito. Todo aquel oropel, todos sus esfuerzos por crear la ilusión de una familia feliz, se habían hecho añicos con una sola frase de su marido. «Lo comprendo», dijo con tanta calma que ella se sorprendió. «Soy un lastre». «Bien». Se quitó lentamente la servilleta del regazo, la colocó con cuidado sobre la mesa y se levantó. «¿A dónde vas?», preguntó Lester, que no esperaba una reacción así. «Al baño», respondió Wanda. «Y luego creo que me iré a la cama. He tenido un día muy largo». Pasó junto a los congelados Lester y Mildred. Entró en el cuarto de baño y cerró la puerta tras de sí. Solo allí, con el sonido del agua, se permitió llorar brevemente, con rabia, sin autocompasión. Luego se lavó la cara, se miró en el espejo el rostro hinchado y tomó una decisión. Cuando regresó al salón, Lester y Mildred estaban sentados a la mesa, hablando tranquilamente. Cuando ella apareció, se callaron. «Me voy a la cama», dijo Wanda. «Buenas noches». «¿Eso es todo?». Lester parecía desconcertado. «¿Ni histeria ni excusas?». «No», dijo Wanda negando con la cabeza. «Tienes razón, soy una carga, y ya no puedo vivir contigo». Sin esperar respuesta, se dirigió al sofá, lo desplegó y se tumbó, dándole la espalda a la pared. Los susurros de Mildred y los murmullos contrariados de Lester se oían detrás de ella, pero Wanda los ignoró. Por su mente corría un pensamiento, más claro y nítido que nunca. «Mañana empezaré a hacer las maletas». La mañana de Navidad era inesperadamente soleada. Los rayos de luz brillaban a través de las cortinas, creando extraños dibujos en el suelo. Wanda abrió los ojos y se quedó un rato mirando al techo, ordenando sus pensamientos. Los sucesos de la noche anterior resonaban en un dolor sordo en algún lugar de su pecho, pero de un modo extraño sintió alivio. Como si la tensión acumulada durante tanto tiempo hubiera encontrado por fin una salida. Lester seguía dormido, apoyado contra la pared. Su respiración acompasada era el único sonido en el silencioso piso. Wanda se levantó con cuidado del sofá, procurando no despertar a su marido. La Navidad era un día especial, pero para ella lo sería de un modo muy distinto al que había planeado ayer. La cocina estaba hecha un desastre. Nadie había limpiado después de la cena de anoche. Platos sucios apilados sobre la mesa, pavo sin comer secándose en una bandeja, champán todavía en la botella. Era un patrón típico.
Lester y Mildred nunca se ocupaban de la limpieza. Por lo general, Wanda asumía la tarea sin rechistar, pero hoy no. Se preparó un café y se sentó junto a la ventana observando a los ocasionales transeúntes. En una casa vecina, una familia con niños estaba abriendo regalos. Wanda vio a una niña que saltaba de alegría mientras abrazaba una muñeca nueva. Antes había soñado con una imagen así: niños felices desenvolviendo regalos bajo el árbol, un marido cariñoso, un hogar acogedor. Ahora aquellos sueños le parecían ridículamente ingenuos. Cuando la taza se vació, Wanda tomó una decisión. Volvió al salón, donde Lester seguía durmiendo, sacó una gran bolsa de viaje del armario y empezó a empaquetar sus cosas. Lo hizo metódicamente, sin prisas, como si se tratara de una tarea rutinaria. Camisetas, jerseys, vaqueros. No había mucha ropa. Rara vez se había mimado con ropa nueva en los últimos años, siempre encontraba cosas más importantes que gastar. ¿Qué estás haciendo? La voz ronca de Lester la sorprendió mientras doblaba su bolsa de maquillaje. Wanda se dio la vuelta. Su marido estaba sentado en el borde del sofá, despeinado y desarreglado, mirando la bolsa con perplejidad. «Estoy haciendo la maleta», respondió ella. «¿Por qué?» Se frotó los ojos, como si aún no se hubiera despertado del todo. «Ayer dijiste que era una carga y que ya no podía vivir contigo», continuó Wanda empaquetando. «Estuve de acuerdo». Lester parpadeó como si intentara comprender sus palabras. «Wanda, ¿hablas en serio?». Se levantó acercándose. «Solo fue una pelea. La gente dice cosas en caliente». «No, Lester», cerró la cremallera de su bolso. «No fue solo una pelea. Dijiste lo que realmente piensas. ¿Y sabes qué? Que tienes razón. No puedo seguir viviendo así. Vamos, no seas tan dramático». Lester trató de sonreír, pero era poco convincente. «Es Navidad. Olvidemos lo de anoche y empecemos de nuevo». «¿Olvidar?». Wanda negó con la cabeza. «¿Cómo puedo olvidar 5 años en los que fui la única que hizo algo por esta familia? ¿Cómo puedo olvidar que tú y tu madre pensáis que soy una carga?». «No me refería a eso». Lester se pasó una mano por el pelo, parecía confuso. «Solo estaba enfadado por lo del ordenador». «Un ordenador de $1000 que no puedo permitirme porque pago este piso y todos nuestros gastos», aclaró Wanda. «Siento recordártelo, pero es verdad». Mildred apareció en la puerta del dormitorio, envuelta en una bata azul oscuro. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, echando un vistazo a la bolsa y a los rostros tensos de la pareja. «Wanda está haciendo la maleta», contestó Lester. «Dice que se va». «¿Se marcha?». Mildred parecía sorprendida y, en cierto modo, contenta. «Bueno, si ya te has decidido, querida». «Mamá, ahora no», la interrumpió Lester bruscamente. «Wanda, hablemos. No puedes irte así como así». Wanda miró largamente a su marido. «¿Por qué no?», preguntó con calma. «¿Qué me retiene aquí? Un marido que cree que soy una carga. ¿Una suegra que ha intentado deshacerse de mí desde el primer día? ¿Una vida que me hace sentir como una sirvienta en lugar de como una esposa?». «Estás exagerando». Lester dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió. «No, Lester, por fin veo las cosas claras». Wanda se enderezó. «Me voy. Y, por cierto, como ya no viviré aquí, desde luego no pagaré el alquiler, las facturas ni la comida». Se hizo el silencio. Lester se quedó con la boca abierta, digiriendo sus palabras. Mildred apretó los labios en una fina línea. «¿Qué quieres decir?», preguntó Lester lentamente. «Exactamente lo que he dicho». Wanda cogió su bolso y lo dejó junto a la puerta. «No voy a pagar un piso en el que no vivo. No pagaré facturas de electricidad, agua e internet que no uso. No compraré alimentos que no como». «Pero, ¿qué pasa con nosotros?». Lester parecía perdido. «Es una buena pregunta», asintió Wanda. «Quizá deberías haberlo pensado antes de llamarme carga». Se dirigió a la cocina y sacó una caja de papeles del armario.
Encontró el contrato de alquiler, las facturas de los servicios, el seguro, todo lo que había pagado fielmente mes tras mes. Toma, puso los papeles sobre la mesa. Aquí está todo. El alquiler cuesta $900 al mes, la electricidad unos 150, el agua 60, internet 85, comestibles unos 500 al mes, el seguro 200, en total unos $1,900 mensuales. Lester miró los documentos como si estuvieran escritos en un idioma desconocido. Wanda, no puedes... empezó. Puedo, interrumpió ella. Y lo haré. Me voy esta noche. El alquiler está pagado hasta final de mes, así que tienes una semana para decidir qué hacer. Pero no tenemos tanto dinero, exclamó Lester. Sabes que ahora no tengo trabajo. Lo sé, asintió Wanda. Lo sé desde hace 5 años. Quizás sea hora de hacer algo al respecto. No puedes abandonarnos sin más, intervino Mildred acercándose. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué clase de esposa abandona a su marido en Navidad? Sabes, Mildred, ya no me importa lo que diga la gente. Wanda se volvió hacia su suegra. Lo único que me importa es lo que me digo a mí misma. Y ya no puedo decirme a mí misma que está bien vivir con un hombre que no me respeta, que dar todo mi dinero y mi energía a gente que cree que soy una carga está bien. Mildred y Lester se miraron, y Wanda notó de pronto algo en sus ojos que nunca había visto antes: miedo. No tristeza por su marcha, ni arrepentimiento por lo que había dicho, sino un miedo banal ante la perspectiva de quedarse sin su dinero. Wanda, escúchame. Lester se acercó a ella y le cogió las manos. Me equivoqué, me enfadé, dije una estupidez. No eres una carga, eres mi esposa. Te quiero. Palabras que no había escuchado en tanto tiempo, palabras con las que había soñado durante años, pero ahora sonaban falsas, como líneas mal aprendidas de una obra barata. No, Lester, soltó sus manos suavemente. No me amas. Amas la comodidad que te proporciono. Te encanta el cheque mensual que cubre todas las facturas. Te encanta poder sentarte en casa y jugar mientras yo trabajo. Eso no es justo, frunció el ceño. Te quiero. Es solo que hemos pasado por una mala racha. ¿Una mala racha de 5 años? Wanda negó con la cabeza. No, Lester, no es un periodo, es nuestra vida, y ya no quiero ese tipo de vida. Volvió a la sala de estar y siguió haciendo la maleta. En el baño, guardó el cepillo de dientes, el champú y la loción corporal, las pocas joyas que tenía apiladas en un pequeño joyero. Decidió guardar los libros que había ido acumulando a lo largo de los años. Eran demasiados para llevarlos consigo. Lester la seguía a todas partes, alternando entre intentar convencerla de que se quedara y amenazarla. No puedes hacernos esto, le decía. También es tu obligación. Tú firmaste el contrato. Tu nombre también está en el contrato, le recordó Wanda. Eres propietario. El piso también es responsabilidad tuya. Pero sabes que no tengo dinero. Pues búscatelo. Wanda cerró el bolso. O busca trabajo, o múdate a un piso más barato. Tienes otras opciones. Lester, intervino Mildred, que se había mantenido al margen todo este tiempo. Deja de humillarte. Si quiere irse, que se vaya. Nos las arreglaremos. ¿Cómo vamos a pagar el alquiler, mamá? Lester se volvió hacia su madre. Solo tienes una pensión que apenas te llega para pagar la medicación. Yo puedo ayudar. Mildred levantó la barbilla con orgullo. Tengo ahorros. ¿Ahorros? Lester puso cara de sorpresa. Nunca dijiste... Porque no hacía falta, le cortó Mildred. Pero ahora que tu mujer ha mostrado su verdadera cara, por supuesto que te ayudaré. Wanda observó este intercambio de comentarios con creciente asombro. ¿Mildred tenía ahorros? Todo este tiempo, mientras se quejaba de los altos precios y reprochaba a Wanda que fuera derrochadora, ¿tenía dinero? ¿Cuánto tienes ahorrado, Mildred?, preguntó Wanda sin ocultar su sarcasmo.
¿Suficiente para un mes de alquiler? ¿2? Eso no es asunto tuyo, le espetó su suegra. Lester y yo podemos arreglárnoslas. Quizás sea lo mejor. Llevo mucho tiempo diciendo que no eres buena para mi hijo. Mamá, por favor, suplicó Lester. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Se volvió de nuevo hacia Wanda, cambiando repentinamente de táctica. Escucha, cariño. Su voz se volvió suave, casi congraciadora. No seamos tan duros. Has tenido un día duro, y yo también. Tomemos un descanso. Celebremos la Navidad como habíamos planeado. Y luego, si aún quieres ir, bueno, no te lo impediré. Wanda miró a su marido, tratando de verlo como el hombre que una vez había amado. Pero delante de ella había un hombre extraño, un hombre manipulador que intentaba ganar tiempo con la esperanza de que ella cambiara de opinión. No, Lester, negó con la cabeza. Me voy esta noche, ahora mismo. ¿Pero a dónde irás? Todos los hoteles están llenos el día de Navidad. Ya he llamado a Susan, mintió Wanda. Iba a hacerlo, pero aún no había tenido tiempo. Me va a alojar por un tiempo. Así que de eso se trata, intervino Mildred. Tu amiga te ha estado provocando contra nosotras. Siempre supe que era una mala influencia para ti. Wanda se limitó a reír. Mildred, nadie me ha puesto en tu contra. Lo llevaste perfectamente bien tú sola. Sacó el teléfono del bolsillo y marcó el número de Susan. Tras unos pitidos, su amiga contestó. ¿Susan? Soy Wanda. Siento molestarte el día de Navidad. Intentó hablar con calma, aunque le temblaban las entrañas. ¿Recuerdas cuando dijiste que si necesitaba algo podía pasarme? Pudo oír la sorpresa en la voz de Susan, pero por suerte no hizo ninguna pregunta por teléfono. Claro que puedes venir. Estamos en casa todo el día. Gracias, Susan. Estaré allí dentro de una hora. Wanda colgó la llamada y se volvió hacia su marido. Ya me voy. Lester parecía perdido. Estaba claro que no esperaba que Wanda diera un paso así. No puedes irte, repitió, pero sin la misma seguridad. ¿Qué voy a hacer? Lo que deberías haber estado haciendo todo este tiempo. Wanda cogió la bolsa. Madurar, responsabilizarte de tu vida, buscarte un trabajo. Es imposible, exclamó Lester. Ahora hay tanta competencia que nadie quiere a gente sin experiencia en los últimos 5 años. Me estás dejando en una situación desesperada. No, Lester. Wanda sacudió la cabeza con cansancio. Te pusiste en esta situación cuando pensaste que podías vivir de mí y seguir tratándome como una carga. Caminó hacia la puerta principal. Detrás de ella se oían los silenciosos lamentos de Mildred y los murmullos de Lester, pero Wanda no se volvió. Sabía que si miraba a su marido a los ojos, si veía su cara de confusión, podría temblar, y no podía permitir que eso ocurriera. «Espera», la llamó Lester mientras ella se acercaba al pomo de la puerta. «¿Y las facturas? Están a tu nombre. Si no las pago, tendrás problemas de crédito». Wanda se dio la vuelta. Claro que tiene razón. La mayoría de las facturas están a su nombre. Si no paga, su solvencia se resentirá. Renegociaré los contratos, dijo. Llamaré a las empresas y les explicaré la situación. Mientras tanto, sacó una tarjeta de crédito del bolso. Toma. Tiene unos $1000. Eso debería cubrir un mes de alquiler y las facturas básicas. A partir de ahora, estás solo. Lester miró la tarjeta como si fuera un salvavidas. Wanda, ¿no puedes? Puedo. Abrió la puerta. Adiós. Salió al rellano sin mirar atrás. Oía gritar a Lester detrás de ella, pero no se detuvo. Bajó las escaleras, salió y respiró el aire helado. Era la mañana de Navidad. El sol brillaba intensamente, reflejándose en los ventisqueros. La gente corría de un lado a otro con regalos. Los niños reían. Un día de fiesta normal para todos menos para ella. Wanda se sentó en un banco de la plazoleta frente a la casa y sacó el teléfono. Tenía que llamar a Susan, explicarle la situación con más detalle.
Pero antes tenía que volver en sí, darse cuenta de que lo había hecho de verdad. Se alejó. El teléfono que tenía en la mano vibró. Una llamada entrante de Lester. Wanda rechazó la llamada. Un momento después, recibió un mensaje. Por favor, vuelve. Podemos arreglar las cosas. Te quiero. Palabras que no hace mucho habrían hecho latir su corazón con más frecuencia. Palabras que había querido creer desesperadamente todos estos años. Pero ahora veía su verdadero coste. Tras el primer mensaje llegó el segundo. El casero no renegociará sin tu firma. Por favor, vuelve. Tenemos que hablar de esto. Wanda sonrió. Ahí estaba, la verdadera cara de su babo. Ni preocupación por su bienestar, ni arrepentimiento por las palabras que le había dicho, sino pánico por perder el techo que la cobijaba. Bloqueó el número de Lester, luego abrió el contacto de Susan y marcó un mensaje. Voy hacia ti, necesito ayuda, una larga historia. La respuesta fue inmediata. Esperando, la puerta está abierta. Wanda se levantó, se ajustó el bolso al hombro y se dirigió a la parada de autobús. Su mente estaba llena de retazos de pensamientos. ¿Qué hacer a continuación? ¿Dónde vivir? ¿Cómo rehacer su vida? Pero de un modo extraño no sintió miedo, sino alivio. Era como si por fin se hubiera quitado de encima el gran peso que arrastraba desde hacía años. El autobús se detuvo unos minutos después. Wanda subió los escalones, encontró un asiento libre en la ventanilla y se acomodó, contemplando la ciudad que flotaba tras el cristal. Las luces de Navidad, los escaparates decorados, las caras felices de los transeúntes. Todo parecía irreal, como sacado de una película. El teléfono volvió a vibrar. Ahora era Mildred la que llamaba. Wanda también bloqueó ese número. No más manipulación, no más culpa. Era hora de empezar a vivir por sí misma. El autobús se alejó del piso de Westwood Avenue, de 5 años de matrimonio infeliz, de una vida en la que era todo menos ella misma. Le esperaba la incertidumbre, pero había más esperanza en esa incertidumbre que en todo lo que dejaba atrás. El piso de Susan era exactamente como Wanda se lo había imaginado, pequeño pero acogedor, con estanterías a lo largo de las paredes y macetas en cada alféizar. Olía a canela y vainilla. Susan estaba horneando galletas de Navidad cuando Wanda llamó. «Pasa, ponte cómoda», la condujo Susan al dormitorio de invitados. No es un hotel de 5 estrellas, pero la cama es cómoda. Es más de lo que podía esperar. Wanda dejó su bolso junto a la cama. «Gracias por tenerme aquí el día de Navidad. Sé que es incómodo. Vamos». Susan hizo un gesto con la mano. «Siempre dije que podías contar conmigo». Fueron a la cocina, donde Susan sirvió 2 tazas de chocolate caliente y puso un plato de galletas sobre la mesa. «¿Qué ha pasado?», preguntó cuando estuvieron sentados a la mesa. «Me imaginaba que las cosas no iban bien entre Lester y tú, pero irte el día de Navidad. Tenía que pasar algo gordo». Wanda bebió un sorbo de chocolate, reflexionando. ¿Por dónde empezar una historia que se arrastraba desde hacía 5 años? Ayer, en la cena de Navidad, Lester dijo que yo era una carga y que ya no podía vivir con ellos. Intentó decirlo de manera desenfadada, pero le temblaba la voz. A su madre le habían encantado aquellas palabras. ¿Qué? Susan casi se atraganta con su galleta. ¿Te ha dicho eso a ti? ¿A la mujer que le ha estado apoyando todos estos años? Wanda asintió y relató brevemente los acontecimientos de la noche anterior y de esta mañana. Susan escuchó sin interrumpir, solo moviendo de vez en cuando la cabeza, indignada. ¿Y sabes qué es lo más extraño?, terminó Wanda. Me siento aliviada. Es como si por fin me hubiera librado de un gran peso. No es extraño, Susan le cogió la mano. Viviste durante años con un hombre que te utilizaba y no te apreciaba. Claro que ahora te sientes aliviada. En ese momento sonó el teléfono de Wanda. Miró la pantalla. Un número desconocido. «No lo cojas», le aconsejó Susan. «Seguramente es Lester, que llama desde otro teléfono». Wanda colgó, pero un minuto después volvió a sonar.
Tal vez sea algo importante, miró vacilante la pantalla. O Lester no quiere aceptar un no por respuesta. Susan se encogió de hombros. Pero si quieres, contesta. Es tu decisión. Wanda respiró hondo y aceptó la llamada. ¿Diga? ¡Wanda! La voz de Lester sonaba a la vez enfadada y lastimera. Por fin, ¿por qué has bloqueado mi número? Me estoy volviendo loca. Lo he bloqueado porque necesito espacio, Lester. Intentó hablar con calma. Dejé claro que me iba. Mira, me equivoqué. Su tono se suavizó. Esas palabras no las dije en serio. Ya sabes lo irascible que soy. Por favor, hablemos. ¿Puedo ir? No. Wanda fue firme. No te diré dónde estoy y no me reuniré contigo. Necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? La irritación volvió a su voz. ¿Para castigarme? ¿Para hacerme rogar? Tiempo para averiguar qué es lo siguiente que quiero. Wanda miró a Susan, que asintió animada. Y ahora mismo no quiero verte. Mira, así está la cosa. Lester cambió su tono por uno de congraciación. Me ha llamado el casero. Quiere el alquiler de enero para el final de esta semana. Algo que ver con su declaración de la renta. Wanda casi se echó a reír. Por supuesto, la conversación volvió a girar en torno al dinero. Te dejé una tarjeta con $1000, Lester. Es suficiente. Bueno, sí, pero hay otros gastos. Mamá necesita nuevos medicamentos y su pensión no llega hasta dentro de 15 días. No es mi problema. Wanda sintió que su irritación crecía en su interior. No voy a mantenerte más. Pero si eres mi mujer, Lester casi gritaba. No puedes dejarnos sin sustento. No os voy a dejar sin medios, objetó Wanda. Os he dejado dinero para un mes. En ese tiempo puede que consigas un trabajo. ¿Un trabajo? A mi edad, sin experiencia en los últimos 5 años. ¿Sabes lo difícil que está el mercado laboral en estos momentos? Lo sé, Lester, suspiró Wanda. Por eso he conservado mi trabajo todos estos años, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Por eso acepté turnos extra y horas extraordinarias, porque sabía que tenía que mantener a mi familia. Había silencio al otro lado de la línea. Quería ayudar, dijo finalmente Lester en voz baja. Realmente quería, pero cada rechazo, cada entrevista fallida, me estaba matando, me sentía inútil. Lo comprendo, se ablandó Wanda. Pero la decisión de dejar de buscar trabajo y ponerlo todo sobre mis hombros fue tuya, y ahora tienes que tomar otra decisión. Mamá dice que solo me estás poniendo a prueba. Había esperanza en su voz. Que volverás pronto, cuando te des cuenta de que no puedes estar sin nosotros. Tu madre se equivoca. Wanda negó con la cabeza, aunque Lester no podía verlo. No voy a volver, Lester. Al menos no a mi antigua vida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no voy a vivir en una situación en la que me falten al respeto y me utilicen. ¿Yo te estoy utilizando? Lester parecía realmente sorprendido. Wanda, eres mi mujer. Somos una familia. ¿No es eso de lo que se trata la familia, de apoyarse mutuamente en tiempos de necesidad? Apoyarnos mutuamente, Lester, los unos a los otros, enfatizó Wanda. No lo que teníamos, yo apoyando a todo el mundo y tú y tu madre tratándome como a una sirvienta. Eso no es verdad, se indignó. Siempre te he apreciado. Es solo que a veces me he enfadado por mi situación y la tomabas conmigo, terminó Wanda por él. Cada vez que te sentías mal, la pagabas conmigo. Cada vez que tu madre te ponía en mi contra, tú elegías su bando. Esto no puede seguir así. ¿Qué quieres que haga? Podía oír la desesperación en su voz. Dímelo, haré lo que sea. Wanda dudó un momento. ¿Qué quería? ¿Que Lester cambiara? ¿Que de repente se volviera responsable, cariñoso, atento? ¿Que Mildred dejara de interferir en sus vidas? ¿O era algo más profundo? ¿Quería volver a ser la mujer que había sido antes de casarse? Ahora mismo quiero que respetes mi decisión y me dejes espacio, dijo por fin. Y después, ya veremos. ¿Quieres decir que aún hay una posibilidad? Había esperanza en su voz. ¿Puedes volver?
No lo sé, Lester, respondió Wanda con sinceridad. Ahora mismo no veo cómo podemos volver a ser como antes. Se han dicho y hecho demasiadas cosas. Cambiaré, prometió. Conseguiré un trabajo, cualquier trabajo. Ayudaré en casa. Incluso hablaré con mamá para que sea más amable contigo. Wanda sonrió ligeramente. ¿Cuántas veces había oído promesas como esa? Cada vez después de una discusión, cada vez que amenazaba con irse, y cada vez volvía a la normalidad al cabo de un par de días. Demuéstramelo con hechos, no con palabras, dijo. Ahora tengo que irme. Por favor, no me llames durante un tiempo. Pero ¿cómo podemos...? Adiós, Lester. Wanda terminó la llamada sin escuchar. Susan la miró con simpatía. Manipulación clásica, observó. Primero insiste en la culpa, luego se acuerda de repente del dinero y después finge que se ha dado cuenta de todo y que está dispuesto a cambiar. Lo sé, Wanda negó con la cabeza. Pero había algo en su voz. Por un momento pensé que estaba realmente asustado. No solo por el dinero, sino por la idea de perderme. Tal vez, Susan se encogió de hombros. Pero he aquí la cuestión. ¿Está asustado porque te quiere o porque no se imagina cómo viviría sin tu dinero?, se preguntó Wanda. ¿Lester la había amado de verdad alguna vez? ¿O no era más que una solución conveniente a sus problemas? Una mujer trabajadora, dispuesta a asumir responsabilidades y a cuidar de sí misma. No lo sé, dijo al fin. Y esa fue probablemente la parte más triste. Los días siguientes transcurrieron en un extraño limbo. Wanda llamó al trabajo y se tomó una semana libre, alegando una emergencia familiar. Necesitaba ese tiempo para ordenar sus pensamientos y planificar sus próximos pasos. Susan insistió en que Wanda se quedara con ella todo el tiempo que necesitara. Mi marido está de viaje de negocios hasta mediados de enero, así que la segunda habitación está vacía, la convenció. Wanda agradeció el apoyo, pero sabía que no podía quedarse para siempre. Al tercer día de marcharse, Lester empezó a enviarle mensajes, docenas de mensajes que iban de la súplica a la amenaza velada. Por favor, vuelve, no puedo estar sin ti. Mamá no se siente bien, está preocupada por ti. El casero dice que puede desahuciarnos si no se renegocia el contrato. Fui a los servicios familiares. Dicen que no tienes derecho a irte sin más. Ese último mensaje hizo reír a Wanda. Lester ni siquiera se había molestado en comprobar si existía tal servicio. Típico truco de manipulador, crear una amenaza de la nada para generar miedo. Pero, de un modo extraño, estos mensajes estaban ayudando a Wanda. Con cada nuevo texto, veía cada vez más claramente la verdadera cara de su marido, un hombre dispuesto a contar cualquier mentira para recuperar el control de la situación. Al cuarto día, recibió una llamada de un número desconocido. Wanda, pensando que era Lester otra vez desde un teléfono nuevo, colgó la llamada, pero inmediatamente le llegó un mensaje. Wanda, soy Mildred, tenemos que hablar. Wanda dudó. ¿De qué querría hablar su suegra? Obviamente no para disculparse por años de manipulación y abandono, pero la curiosidad pudo más y volvió a llamar. Wanda. La voz de Mildred sonaba inusualmente suave. Gracias por devolverme la llamada. ¿Qué quieres, Mildred? Wanda decidió no perder el tiempo con cumplidos. Quiero pedirte que vuelvas, dijo su suegra sin rodeos. Lester está fatal. Apenas duerme, no come. Temo por él. Estoy segura de que podrás mantenerle, replicó Wanda secamente. No es solo su estado emocional. La voz de Mildred se enfrió notablemente. Nos enfrentamos al desahucio. El casero no quiere renegociar el contrato solo a nombre de Lester porque no tiene ingresos fijos. ¿Y tus ahorros, Mildred?, preguntó Wanda. Dijiste que podías ayudar, ¿no? La pausa al otro lado de la línea era casi palpable. Mis ahorros me durarán un tiempo, respondió finalmente Mildred. Pero esa no es la solución. Lester necesita tu apoyo para recuperarse.
Lester ha necesitado mi paciencia y mi apoyo durante estos 5 años, replicó Wanda. Y le he dado ambas cosas, pero como resultado he oído que era una carga. No lo decía en serio, dijo Mildred con un tono suplicante en la voz. Ya conoces a mi hijo, dice las cosas sin pensar, sobre todo cuando está enfadado. ¿Y tú, Mildred?, preguntó Wanda. Tampoco querías decir todos esos comentarios despectivos que has hecho sobre mí a lo largo de los años. Todos esos, en mis tiempos las mujeres sabían cuál era su lugar, y una verdadera esposa debe sacrificarse. Estoy chapada a la antigua, dijo Mildred como disculpándose. Crecí en otra época, con otros valores. El respeto a otra persona no es una cuestión generacional, insistió Wanda. Es un valor humano básico que no cambia con el tiempo. De acuerdo, la voz de Mildred se volvió de repente acerada. Dejemos de fingir. Mi hijo te necesita, no por el dinero, sino porque te quiere. Siempre te ha querido, incluso cuando has sido grosero e indiferente conmigo. Pero no sabe cómo demostrarlo. Es como su padre. Siente profundamente, pero no puede expresarlo con palabras. Wanda escuchaba con creciente asombro. ¿Era la primera vez que Mildred le hablaba sin rodeos? ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó. Todos estos años no has hecho más que poner a Lester en mi contra. ¿Y ahora de repente proteges sus sentimientos? Porque veo cómo está sufriendo, contestó Mildred, y por primera vez había verdadero dolor en su voz. Nunca lo había visto tan desesperado. Ni desde que murió su padre, ni desde que perdió su trabajo. Jamás. Wanda no sabía qué decir. Una parte de ella quería creer que Lester estaba sufriendo de verdad por la pérdida de su relación, no por las dificultades económicas. Pero la otra parte, la que por fin empezaba a ver la situación con claridad, dudaba. Aunque eso fuera cierto, dijo finalmente, no cambia la cuestión. Nuestra relación no era sana. He estado dando demasiado, sin recibir casi nada a cambio. No podemos seguir así. ¿Y si cambia? Mildred no se rendiría. ¿Y si te demuestra que puede ser diferente? Pues que lo demuestre, suspiró Wanda. No con palabras, sino con hechos. Que consiga un trabajo, que aprenda a cuidar de sí mismo. Y entonces, quizá podamos volver a intentarlo. Ya está buscando trabajo, dijo Mildred con esperanza en la voz. Ayer tuvo 3 entrevistas, y 2 más hoy. Wanda estaba sorprendida. No era propio de Lester buscar excusas para no trabajar durante años. Eso está bien, dijo con cautela. Espero que le vaya bien. Podrías ayudarle, sugirió Mildred. Habla con él, anímale. Siempre has sabido motivarlo. No, Mildred, dijo Wanda con firmeza. Ahora mismo Lester tiene que hacerlo solo, sin mi ayuda, sin mi aliento. Solo así demostrará que está preparado para el cambio. Se hizo el silencio al otro lado del cable. Entonces Mildred dijo con una voz inesperadamente tranquila. Tienes razón, debería hacerlo solo. Es que no quiero que te pierda para siempre. Depende de él. Wanda intuyó que la conversación llegaba a su fin. Y también depende de ti, Mildred. ¿De mí? Sí, de si puedes aceptar que tu hijo es un hombre adulto que tiene que asumir la responsabilidad de su vida, si puedes respetar sus elecciones y a su esposa, si alguna vez me trae de vuelta. Inténtalo. La voz de Mildred sonaba insegura. Adiós, Wanda, y gracias por escucharme. Wanda terminó la llamada y se quedó sentada un rato, tratando de encontrarle sentido a aquella conversación inesperada. ¿Realmente quería Mildred que Lester y ella se reconciliaran? ¿O se trataba de otro truco, de otra manipulación? Susan la encontró en la misma postura media hora más tarde. ¿Estás bien?, le preguntó preocupada. Parece que estás en trance. Wanda le contó lo de la llamada de Mildred. Susan escuchó con creciente escepticismo. ¿Y tú la crees?, preguntó cuando Wanda hubo terminado. ¿Después de todo lo que ha hecho? No lo sé, respondió Wanda con sinceridad.
Una parte de mí quiere creer que Lester se ha dado cuenta realmente de sus errores y está intentando cambiar, pero la otra parte recuerda todas las promesas anteriores que no llegaron a ninguna parte, terminó Susan por ella. Exacto, asintió Wanda. Sin embargo, había algo en la voz de Mildred. Parecía realmente preocupada, no solo por el dinero o la vivienda, sino por Lester. Bueno, Susan se encogió de hombros. El tiempo lo dirá. Si Lester ha cambiado de verdad, se hará evidente en las próximas semanas. Mientras tanto, quizás sea el momento de pensar en ti. ¿Sobre lo que quieres? Esa era una buena pregunta. ¿Qué quería? ¿Volver con Lester si él probaba que podía cambiar? ¿O un nuevo comienzo, por su cuenta? No sé lo que quiero, admitió Wanda. Durante los últimos 5 años solo he pensado en lo que quieren los demás. Lester, Mildred, mi jefe. He olvidado lo que es querer algo para mí misma. Entonces, es hora de recordar, sonrió Susan. ¿Recuerdas que dijiste que te habían ofrecido un ascenso? ¿Administradora superior en la clínica principal? Wanda asintió. Hacía solo unos días que había dejado a Lester, pero le parecía una eternidad. Es una buena oportunidad, continuó Susan. Más dinero, mejores condiciones, nuevas oportunidades. ¿Por qué no concentrarse en eso? Tienes razón, sintió Wanda por primera vez en mucho tiempo, la emoción creciendo en su interior. Mañana llamaré a Mike y le diré que estoy lista para la entrevista. Aquella noche, tumbada en la cama del dormitorio de invitados de Susan, Wanda se sintió extrañamente ligera. Por primera vez en años, pensaba en el futuro sin miedo ni ansiedad. Pasara lo que pasara con su matrimonio, sabía que podría superarlo. Era más fuerte de lo que pensaba. Y ahora, por fin podía verlo. Los días siguientes le depararon revelaciones inesperadas. Mike, su jefe, no solo había aceptado recomendarla para el puesto de administradora superior, sino que ya había concertado una entrevista para la semana siguiente. Aceptó la noticia de la separación de su marido con comprensión y no hizo demasiadas preguntas. El agente inmobiliario con el que se puso en contacto Wanda le mostró varios pisos pequeños que podía alquilar si decidía vivir sola. Incluso empezó a buscar muebles, imaginando cómo organizaría su nuevo espacio, luminoso, limpio, sin la atmósfera opresiva de su antiguo hogar. Lester siguió llamando y escribiendo, pero con menos frecuencia, y el tono de sus mensajes cambió, menos exigente, más suplicante, menos acusaciones, más remordimientos. Incluso informó de que había aceptado un trabajo temporal en el supermercado local. No era lo que había soñado, pero era un comienzo. Wanda no sabía si creerse este cambio. ¿Cuántas veces Lester había prometido cambiar para volver a su comportamiento anterior 1 o 2 semanas después? Sin embargo, algo en sus últimos mensajes parecía diferente, más auténticos. ¿Estás pensando en volver con él?, le preguntó Susan mientras cenaban en la cocina 1 semana después de que Wanda se hubiera marchado de casa. No lo sé, respondió Wanda con sinceridad. Una parte de mí quiere creer que está cambiando de verdad, pero otra parte de mí tiene miedo de que vuelva a ocurrir. ¿Qué es lo que quieres? Susan la miró fijamente. Deja a Lester, sus cambios o la falta de ellos a un lado por un momento. ¿Qué quieres para tu vida? Wanda se quedó pensativa. En la última semana se había sentido libre por primera vez en mucho tiempo. Libre para tomar decisiones sin mirar las reacciones de Lester o Mildred. Libre para gastar dinero en sí misma sin sentirse culpable. Libre para soñar con un futuro que pudiera crear para sí misma. Quiero ser feliz, dijo por fin. Quiero despertarme sin una sensación de pesadez en el pecho, sin miedo a otro día de lucha y humillación. Quiero sentirme valorada y respetada. ¿Y crees que Lester puede darte eso?, preguntó Susan sin juzgar, solo aclarando. No lo sé, dijo Wanda negando con la cabeza. El antiguo Lester, desde luego que no, pero si realmente está cambiando, tal vez.
¿Y Mildred? Susan enarcó una ceja. Aunque Lester cambie, ella seguirá siendo la misma. ¿Estás preparada para volver a vivir con una mujer que te ve como a un enemigo? Era una pregunta difícil. Wanda recordó las palabras de Mildred durante su última conversación, que intentaría cambiar. Pero, ¿podría creerse esa promesa? No lo sé, volvió a admitir Wanda. Sinceramente, no veo cómo podríamos volver a vivir los tres juntos después de todo lo que ha pasado. Entonces tal vez esa sea la respuesta, sugirió Susan suavemente. Había pasado un mes desde aquella noche de Navidad en la que la vida de Wanda había cambiado para siempre. Estaba de pie en medio de su nuevo piso, un estudio pequeño pero acogedor en un barrio tranquilo. La luz del sol entraba por los grandes ventanales, inundando la habitación de calidez. Wanda inhaló profundamente, saboreando el olor a pintura fresca y a nuevos comienzos. El timbre del teléfono rompió el silencio. Wanda miró la pantalla. Lester. Había llamado docenas de veces en el último mes, primero exigiendo, luego suplicando que volviera. Había visto cómo el tono de sus mensajes cambiaba gradualmente de acusaciones airadas a la admisión de sus errores. El último mensaje había llegado ayer. Me doy cuenta de que te he perdido. Me lo merecía. Solo quiero que sepas que he empezado a cambiar. Demasiado tarde para nosotros, pero no demasiado tarde para mí. Wanda contestó el teléfono. Hola, Lester. Wanda... Su voz sonaba diferente, más tranquila. Llamo para ver cómo estás. Estoy bien, respondió ella. Acabo de mudarme a un piso nuevo. Enhorabuena, dijo él tras una pausa. Me alegro. ¿Cómo estáis Mildred y tú? Preguntó Wanda amablemente. Estamos arreglándonos, suspiró Lester. Tuve que mudarme a un piso más pequeño. Trabajo en un supermercado y reparto pedidos de restaurantes por las tardes. No es lo que soñaba, pero es un buen comienzo, dijo Wanda con sinceridad. Sí, un comienzo, dijo él en voz baja. Wanda, quería decirte que he firmado los papeles del divorcio que envió tu abogado. Es tal como me pediste, sin reclamaciones ni exigencias. Wanda sintió que algo se le oprimía en el pecho. A pesar de todo lo que había pasado, era extraño poner fin a una relación que antes parecía eterna. Gracias, Lester. Es lo que hay que hacer. Supongo, volvió a suspirar. He estado pensando mucho en lo que dijiste, sobre cómo te he tratado todos estos años. Tenías razón, te he estado utilizando, dándote por sentado, y yo... Lo siento, Wanda. Realmente lo siento. Wanda cerró los ojos. Había esperado tanto tiempo esas palabras, pero ahora no podían cambiar nada. Acepto tus disculpas, dijo. Espero que cambies, Lester, por tu propio bien. Sí, le tembló la voz. Wanda, una cosa más. A mamá le gustaría hablar contigo. Le dije que se lo pediría. Wanda alzó las cejas, sorprendida. ¿Mildred quiere hablar con ella? De acuerdo. Que llame ella. Esa tarde llamó Mildred. La conversación fue breve e inesperada. Me equivoqué, dijo la mujer mayor sin preámbulos. Todos estos años te vi como una rival, no como la hija que nunca tuve. Es culpa mía que tu matrimonio no funcionara. No solo tuya, objetó Wanda en voz baja. Todas hemos cometido errores. Puede, dijo Mildred en voz baja. Pero quiero que sepas que Lester está cambiando de verdad. Se ha vuelto más maduro. Me alegra oírlo, respondió Wanda con sinceridad. Yo también he cambiado mucho, continuó Mildred. Tengo 72 años. Es demasiado tarde para cambiar del todo, pero intento ser mejor persona, y espero, vaciló. Espero que algún día puedas perdonarme. Ya lo he hecho. Wanda se sorprendió al comprobar que era cierto. Y os deseo lo mejor a los dos. Cuando terminó la conversación, Wanda volvió a deshacer las maletas. Mientras ordenaba los libros en la estantería, se topó con un viejo álbum de fotos. Su boda con Lester, caras felices y esperanzadas. Recordó aquel día,
Cómo había soñado con una familia feliz, con hijos, con envejecer juntos. Las cosas habían salido de otra manera, pero ahora Wanda se daba cuenta de que era lo mejor. A veces hay que perder algo valioso para encontrar algo que no tiene precio, uno mismo, su fuerza, su independencia. Una semana después hizo una brillante presentación y la ascendieron a administradora superior de la clínica principal. Su sueldo aumentó un 40% y por primera vez en años todo ese dinero le pertenecía solo a ella. Poco a poco, su nueva casa se fue llenando de cosas que reflejaban su gusto y su carácter, sin compromisos ni concesiones, solo lo que la hacía feliz. Una noche, Susan se pasó por su casa para una fiesta de inauguración. «Estás estupenda», dijo. «Pareces 10 años más joven». «Me siento como si me hubiera quitado de encima una pesada mochila que llevaba años cargando», sonrió Wanda. «No me arrepiento de ese matrimonio. Me enseñó muchas cosas, entre ellas el valor de la libertad y de mí misma». «¿Y Lester?», preguntó Susan. «¿Lo echas de menos?». Wanda vaciló mirando por la ventana el atardecer de la ciudad. «Echo de menos al Lester del que me enamoré hace 6 años. Pero ese hombre ya no está, y quizá nunca lo estuvo. Lo acepto, y me alegro de que por fin esté creciendo, aunque sea sin mí». «Por la nueva Wanda», Susan levantó la copa. «Por la nueva vida», sonrió Wanda. «Y por las lecciones de la anterior».